Bienvenidos al avance del capítulo 103 de la telenovela Ciudad Lejana. Boran estaba completamente destruido por todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Sentía que desde que despertó no había recibido una sola buena noticia y que cada cosa que descubría era más dolorosa que la anterior. Llegó a decir que quizás lo mejor habría sido no despertar nunca, porque sentía que seguir en coma habría sido menos doloroso que enfrentar la realidad que tenía delante. No podía entender cómo era posible que alguien hubiera ocupado el lugar que él consideraba suyo. Sentía que le habían arrebatado prácticamente toda su vida. Veía que ya no tenía a su esposa a su lado, veía que su hijo había crecido lejos de él y sentía que había perdido absolutamente todo lo que alguna vez le perteneció. Mientras hablaba dejaba claro que para él aquello era insoportable. Decía que había despertado para encontrarse con una realidad que no reconocía y que cada vez le costaba más aceptar. Por eso repetía que quería recuperar todo lo que había perdido y que no estaba dispuesto a resignarse a quedar sin nada después de lo que había pasado. Después de expresar todo ese dolor que llevaba acumulado, Boran respiró profundamente e intentó mantenerse firme. Entonces miró a su hermano y le dijo que ya había tomado una decisión. Aseguró que Alia seguía siendo su esposa y que Dennis seguía siendo su hijo. También declaró que nadie iba a quitárselos. Sihan permaneció en silencio y no respondió inmediatamente a esas palabras. Sin embargo, Boran continuó enfrentándolo y repitió una y otra vez que no iba a permitir que le arrebataran a su familia. Estaba convencido de que debía luchar por lo que consideraba suyo y no pensaba dar un paso atrás. Mientras tanto, Sadakat observaba toda la situación con preocupación porque exactamente eso era lo que había temido desde el principio. Siempre tuvo miedo de que sus hijos terminaran enfrentados por culpa de una mujer que ahora estaba viendo cómo ese temor comenzaba a hacerse realidad delante de todos. A pesar de todo lo que Boran decía, Sihan seguía sin responder y continuaba guardando silencio. En medio de toda aquella tensión apareció Kaya y enseguida notó que algo no estaba bien. Bastaba mirar los rostros de todos para darse cuenta de que la situación era bastante delicada. Poco después apareció Nare y ambos preguntaron qué estaba ocurriendo. Entonces Boran volvió a expresar lo que sentía. Dijo que quería recuperar a su familia, que quería recuperar a su esposa y a su hijo y que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier persona que intentara impedirlo. Sus palabras fueron directas y dejaron claro que no pensaba rendirse. Sihan continuó sin responderle. Boran seguía esperando una reacción de su hermano, pero no lo obtenía. El ambiente se volvió más pesado porque todos podían ver que el conflicto estaba creciendo y que ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Después de eso, Boran dirigió toda su atención hacia Alia, le pidió que lo mirara y le recordó que ella era su esposa. Sin embargo, Alia respondió que ya no era su esposa. Aquellas palabras hicieron que la situación se volviera todavía más complicada. Sadakat intervino diciendo que legalmente seguía siendo la esposa de Boran, pero antes de que pudiera continuar, Sihan le pidió que no se metiera en aquella discusión y que guardara silencio. Luego se dirigió directamente a Boran y le preguntó cuántas veces le iba a insistir con lo mismo, si Alia ya le estaba diciendo claramente que no lo quería y que no lo amaba. Aquello hizo que Boran se molestara aún más. Miró a su hermano y le dijo que Alia se quedaría con él. Además le reclamó que parecía que no se alegraba de verlo vivo. Boran insistió en que ahora estaba de pie, que había regresado y que iba a luchar por todo lo que consideraba suyo. Al escuchar aquello, Kaya decidió intervenir. Le recordó a Boran que Sihan lo había buscado por todas partes y que nunca dejó de creer que seguía con vida. También intentó hacerle ver todo lo que su hermano había hecho durante ese tiempo. Nare apoyó esas palabras y añadió que Sihan incluso había arriesgado su vida por él. Después también recordó que Alia le había donado un riñón. Aquella información hizo que Boran volteara inmediatamente hacia Alia para preguntarle si eso era verdad. Alia confirmó que sí. Explicó que lo había hecho porque él era el padre de su hijo y porque quería verlo vivir para que pudiera compartir con Dennis. Sin embargo, también dejó muy claro que esa decisión no tenía nada que ver con amor. Le explicó que ya no era la misma mujer de antes y que lo mejor era resolver aquella situación de una vez por todas, porque ella ya no quería seguir prolongando el tema. Volvió a repetir que ahora era la esposa de Sihan. Boran se quedó en silencio escuchando todo lo que Alia decía. Cada palabra parecía afectarlo más, pero aún así no estaba dispuesto a rendirse. Alia le pidió que dejara todo aquello atrás y que no siguiera interfiriendo en su vida. Le rogó que entendiera la situación y que aceptara la realidad. Sin embargo, Boran respondió que no podía hacerlo. Dijo que lo único que quería era estar a su lado y que nunca iba a dejar de intentarlo. También le pidió
que tuviera eso presente porque no pensaba apartarse. Alia trató nuevamente de hacerle entender que no quería hacerle daño y que precisamente por eso era mejor que se alejara de ella, pero Boran seguía negándose a aceptarlo. Para él la única opción era luchar por recuperarla. La tensión aumentó cuando Boran volvió a insistir en que no permitiría que Alia estuviera con Sihan. Después se acercó a su hermano y le dejó claro que tampoco iba a permitir que él siguiera acercándose a ella. Fue cuando Sihan decidió responder de otra manera. Le preguntó por qué no recuperaba primero su antiguo nombre. Boran se quedó confundido y quiso saber a qué se refería exactamente porque él estaba viviendo bajo la identidad de Omer. Sihan le dijo que recuperara nuevamente la identidad de Boran y que después podrían hablar de todo lo demás. En realidad estaba desafiándolo a reconocer oficialmente quién era, pero Boran sabía perfectamente cuál era el problema. Si volvía a asumir públicamente su verdadera identidad, podía terminar en prisión por todos los delitos relacionados con su situación. Por eso no respondió de inmediato. Sihan continuó firme y le dijo que el día que volviera a tomar oficialmente el nombre de Boran, Alia se separaría de él. Después de escuchar eso, Boran volvió a quedarse callado. Era evidente que toda aquella situación lo estaba afectando profundamente. Se sentía triste, confundido y atrapado en una realidad que cada vez parecía más difícil de resolver. Alia permanecía incómoda viendo cómo la discusión giraba constantemente alrededor de ella, mientras todos intentaban defender posiciones completamente opuestas. Entonces Boran cambió el tema y dijo que lo primero que quería hacer era ver a Dennis. Aseguró que quería verlo inmediatamente porque ya no podía seguir esperando. Alia le respondió que no iba a ver a nadie en ese momento. Boran insistió y afirmó que su hijo tenía que saber que estaba vivo. Dijo que no permitiría que siguieran ocultándole algo tan importante. Sihan también intervino y le pidió que no cometiera esa locura, porque una decisión así podía complicar todavía más la situación. Boran seguía aferrado a la idea de ver a Dennis y hacerle saber que seguía con vida, mientras los demás intentaban convencerlo de que actuara con calma antes de tomar cualquier decisión. Sihan y Alia se fueron a cenar a un lugar donde pudieran estar más tranquilos y hablar sin todas las tensiones que estaban viviendo. En la mansión era prácticamente imposible mantener una conversación calmada porque todo giraba alrededor de Boran y de los problemas que habían aparecido desde que despertó. Sihan comenzó recordando la primera vez que salieron a comer juntos. Le dijo a Alia que todavía recordaba aquel día porque había sido muy especial para él, que la había pasado muy bien y que guardaba ese recuerdo con mucho cariño. Alia también recordó ese momento y le dijo que para ella había sido un día muy bonito, que realmente había disfrutado estar con él y que era uno de esos recuerdos que seguía teniendo valor a pesar de todo lo que había ocurrido después. Poco a poco empezaron a conversar y a sonreír. Después de tantos problemas, tantas discusiones y tanta presión dentro de la casa, por fin podían compartir un momento un poco más tranquilo. Alia le dijo que lo único que quería era estar con él y que deseaba que Boran pudiera entender de una vez por todas que ella ya no quería volver a tener una relación con él. Para Alia lo importante era que Boran aceptara esa realidad y dejara de insistir. Sihan le respondió que él también quería estar con ella sin importar lo que ocurriera, que ese era su deseo, pero que había muchas cosas que no podía dejar de pensar. Le confesó que la amaba profundamente, con todo su corazón y que ya no podía ocultar lo que sentía por ella. Sin embargo, después de decir todo eso, tomó una decisión que llevaba tiempo rondando por su cabeza. Le dijo que quizá lo mejor era divorciarse y poner fin a aquel matrimonio que había comenzado como algo diferente a un matrimonio normal. Alia quedó sorprendida al escucharlo. Lo miró con incredulidad porque no podía creer que él estuviera diciendo algo así. Lo único que alcanzó a decir fue que esa familia parecía imposible vivir un amor feliz. Sihan le explicó que en el fondo de su alma seguía amándola, pero que toda la situación se estaba saliendo de control, que los problemas eran cada vez mayores y que sentía que todo estaba volviéndose demasiado difícil. También le dijo que no podía soportar la idea de perder a su familia y perderla a ella al mismo tiempo. Alia fue completamente sincera y le dijo que lo amaba muchísimo. También le dijo que soñaba con que algún día pudiera volver a sentarse frente a él en una mesa de matrimonio y casarse libremente, sin problemas ni obstáculos, pudiendo amar a la persona que quisiera amar. Le explicó que él ocupaba un lugar muy importante en su corazón. Mientras hablaba intentaba desahogarse y expresar todo lo que sentía.
Después tomó la mano de Si-han y le dijo que incluso podía imaginar un futuro donde algún día le dijera que estaba enamorada de él y que iban a tener un hijo juntos. Le aclaró que eran cosas que podrían pasar y que ahora quería aferrarse a esos pensamientos buenos. Si-han la escuchó atentamente y le respondió que deseaba tenerla siempre a su lado y que la amaba con todo su corazón. Al final ambos se quedaron mirándose y compartieron una sonrisa que les permitió olvidar por un instante todo el dolor que los rodeaba. Ekmel estaba muy estresado por todo lo que estaba ocurriendo. Tenía demasiados problemas acumulados y cada vez parecía perder más el control de las situaciones que lo rodeaban. En ese momento aparecieron Fidan y Serrin. Ekmel quiso saber cómo estaba Sahin y les hizo la pregunta, pero ninguna de las dos le prestó atención. Fidan reaccionó con mucha dureza y le dijo que eso no le importaba realmente. Las palabras de Fidan hicieron que Ekmel se enfureciera todavía más. Llegó al punto de decir que era capaz incluso de matarla. Sin embargo, Fidan no retrocedió, lo enfrentó directamente y le dijo que lo hiciera si de verdad era tan hombre como decía. La tensión entre los dos aumentó rápidamente. Serrin intentó intervenir para que dejaran de pelear, pero Fidan continuó firme y le dijo a Ekmel que se alejara de su hijo, que no tenía ningún derecho a preguntar por él y que se fuera de la casa porque ya no soportaba verlo. Ekmel trató de defenderse diciendo que él no había matado a nadie y que la persona de la que estaban hablando seguía viva. Justo en ese momento apareció Demir y escuchó aquella frase. Entonces le preguntó directamente a Ekmel a quién había matado. Esa pregunta hizo que todos guardaran silencio durante unos segundos. Ekmel notó inmediatamente que había dicho algo que no debía y decidió cambiar de tema. Comenzó a decir que solamente estaba preguntando por Sahin porque quería saber cómo estaba su hijo. Demir observó todo con atención. No comprendía completamente lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero tenía la sensación de que había algo extraño en el ambiente. Todo le parecía raro y comenzó a mirar a cada uno, tratando de entender qué estaba pasando. Después le dijo a Serrin que era hora de irse, pero ella respondió que no pensaba marcharse porque quería quedarse allí para saber cómo evolucionaba Sahin. Fidan apoyó la decisión de su hija y le dijo a Demir que Serrin se quedaría esa noche en la casa. Demir respondió que si era así entonces él también se quedaría para estar cerca de ella, pero Fidan se negó inmediatamente, le dijo que lo mejor era que regresara a su propia casa y dejara a Serrin allí. Demir insistió diciendo que Serrin era su esposa y que debía irse con él. Esa respuesta hizo que Fidan se enfadara todavía más. Le dejó claro que su hija iba a quedarse con ella y le pidió que se fuera. Al final, Demir no tuvo más opción que marcharse sin seguir discutiendo ni pedir más explicaciones. Kaya y Nare se acercaron a Si-han porque querían saber cómo estaba manejando toda la situación. Todo se había vuelto muy complicado desde el regreso de Boran y cada miembro de la familia parecía estar enfrentando sus propios conflictos. Si-han le dijo que había tomado una decisión, que pensaba divorciarse de Alia de una vez por todas. Explicó que no quería seguir causando problemas dentro de la familia y que estaba cansado de ver cómo todo se complicaba. Kaya intentó hacerle ver las cosas desde otra perspectiva. Le dijo que quizá Boran estaba profundamente afectado por todo lo que había vivido y que necesitaba paciencia. Después de todo, acababa de despertar y estaba enfrentando una realidad completamente diferente a la que recordaba. Si-han reconoció que probablemente tenía razón. Dijo que también intentaba comprender a su hermano y entender por qué actuaba de esa manera. Sabía que Boran estaba atravesando una situación muy difícil y que era necesario aceptar que había regresado y que muchas cosas debían volver a ocupar el lugar que tenían antes. Explicó que necesitaba descubrir qué había pasado realmente con Boran durante el accidente. Sentía que había algo muy importante que no conocían. Estaba convencido de que debía existir una razón fuerte para que Alia reaccionara de esa manera cuando se trataba de Boran. También le parecía extraño todo lo relacionado con Burgund y con la forma en que se había hecho cargo de él. Cuando más pensaba en ello, más seguro estaba de que alguien estaba ocultando algo y que tarde o temprano tendría que descubrir la verdad. Mientras hablaban apareció Sadakat. Ella les dijo que por el momento Boran estaba tranquilo y que todos debían esforzarse para que se sintieran nuevamente parte de su familia. Si-han reaccionó con molestia y le preguntó por qué siempre tenía que involucrarse en asuntos que no le correspondían. Sadakat respondió que solamente estaba diciendo la verdad. Además recordó que había otro problema importante que seguía sin resolver. Ekmel continuaba con vida. Según ella, había llegado el momento de acabar con él de
una vez por todas. Zihan ya estaba cansado de escuchar ese tipo de planteamientos. Le respondió que ya estaba harto de las soluciones que ella proponía y que las cosas no podían resolverse siempre de la manera que ella quería. Le explicó que existían otras opciones y que por ahora no pensaba hacer nada contra Akmel. Lo único que realmente le importaba era que Boran estuviera bien. También le pidió que dejara de pensar únicamente en ella misma y que reflexionara sobre lo que Boran merecía. Luego se dirigió a su habitación muy agotado. Sin embargo, cuando entró, lo primero que sintió fue un enorme vacío. Alia ya no estaba compartiendo ese espacio con él. Miró a su alrededor y cada rincón le recordó momentos vividos junto a ella. Aunque Alia se encontraba en otra habitación muy cerca de la suya, la ausencia seguía pesándole. Entonces observó la fotografía donde aparecía junto a Alia y Dennis. Se quedó contemplándola durante un largo momento sin saber qué hacer ni cómo enfrentar todo lo que estaba ocurriendo. Boran estaba sentado en la sala de la mansión completamente absorbido por sus pensamientos. Se notaba triste, distante y cada vez más afectado por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mientras permanecía allí sin decir una palabra, las empleadas aparecieron para llevarle el desayuno. Le acercaron la comida y esperaron alguna reacción de su parte, pero Boran no respondió absolutamente nada, ni siquiera mostró interés en lo que le estaban ofreciendo. Continuó sentado, perdido en todo lo que estaba pasando por su mente. Después apareció Sadakat y se acercó a él con la intención de animarlo un poco. Le preguntó cómo se sentía y trató de iniciar una conversación, pero Boran siguió igual de callado. Sadakat comenzó a contarle algo que consideraba una buena noticia. Le dijo que Alia había vuelto a dormir en la habitación de Dennis y que eso era algo positivo. También le comentó que pronto Alia se iba a divorciar de Zihan y que solamente necesitaban esperar un poco más. Sin embargo, Boran parecía estar preocupado por una sola cosa. Le preguntó cuándo podía ver a su hijo y cuánto tiempo más tendría que seguir esperando. Sadakat volvió a pedirle paciencia. Le explicó que debían esperar el momento adecuado y que las cosas tenían que suceder poco a poco, pero Boran ya no quería escuchar más lo mismo. Después de eso decidió salir un momento al balcón. Allí permaneció un rato hasta que Burgun se acercó para hablar con él. Le preguntó cómo estaba. Boran respondió que se sentiría mucho mejor cuando Alia volviera a ser su esposa. Burgun entonces le recordó algo importante. Le dijo que durante el accidente había sido él mismo quien pidió que lo escondieran. Boran reaccionó inmediatamente y le pidió que se callara, pero Burgun continuó hablando y le dijo que lo mejor sería seguir viviendo bajo el nombre de Omer. Incluso le recordó que había encontrado un país donde podría comenzar una nueva vida lejos de todos los problemas. Aún así, Boran rechazó completamente esa idea. Le respondió que no iba a renunciar a Alia y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de volver a estar con ella. Burgun intentó hacerlo entrar en razón una vez más y le recordó que los búlgaros no tomaban las cosas como un juego. Justo en medio de esa conversación apareció el médico. Se acercó a Boran y le preguntó si se encontraba bien, porque ya era hora de realizarle una revisión. Entonces Burgun dejó el tema a un lado y le dijo a Boran que fuera con el médico para que pudiera examinarlo. Mientras tanto, Zihan, Alia y Dennis se dirigían hacia el balcón de la mansión después de haber pasado un rato juntos jugando en la cocina. Durante el camino se encontraron con Kaya y Nare. Dennis, con total naturalidad, comentó que ya era hora de desayunar. Kaya le respondió que sí y que muy pronto irían a hacerlo. Después de eso, Alia, Zihan y Dennis continuaron hacia la habitación del niño. Sin embargo, Sadakat también apareció y observó toda la situación desde cierta distancia. Mientras los veía, pensó que ya había llegado el momento de decirle toda la verdad a Dennis de una vez por todas. Cuando ya estaban dentro de la habitación, Dennis comenzó a notar que algo era diferente. Miró a Alia y a Zihan y les preguntó si estaba pasando algo porque los veía muy extraño. Alia intentó explicarle que había algo importante que necesitaban decirle, aunque también le confesó que era una situación difícil de explicar. El niño se quedó confundido al escuchar esas palabras y trató de entender qué estaba ocurriendo. Alia, por su parte, no encontraba la manera adecuada de decirle la verdad. Justo en ese momento, afuera de la habitación, Boran se acercó. Nare lo vio y le preguntó qué estaba haciendo allí. Boran respondió que necesitaba ver a su hijo. Tanto Kaya como Nare intentaron tranquilizarlo. Le dijeron que llegaría el momento de verlo y que solamente debía esperar un poco más. Pero Boran ya no estaba dispuesto a seguir esperando. Había acumulado demasiada frustración y sentía que ya no podía soportarlo. Entonces comenzó a gritar pidiendo que Alia le llevara a su hijo.
Kaya trató de calmarlo rápidamente y le pidió que bajara la voz porque podía provocar un problema. Desde el interior de la habitación, Dennis escuchó todo. Al oír aquellos gritos, preguntó quién estaba preguntando por él. En ese momento apareció Si-Han y salió de la habitación. Se acercó a Boran y le exigió que bajara la voz. También le preguntó si se había vuelto loco, pero Boran siguió insistiendo. Dijo que quería hablar con su hijo porque no sabía qué mentiras podían estar a punto de decirle. Si-Han le respondió que no dijera cosas que no eran ciertas. Aún así, Boran continuó gritándole a Alia desde afuera para que le llevara a Dennis porque quería verlo. Dentro de la habitación, Dennis seguía cada vez más confundido y preguntaba qué estaba ocurriendo. Alia comprendió que ya no podía seguir evitando la situación. Le dijo a Dennis que iban a salir juntos. Mientras tanto, Boran continuaba insistiendo desde afuera, llamando a Alia y exigiendo ver a su hijo. Alia abrió la puerta y Dennis salió de la habitación. En cuanto levantó la vista y vio a su padre frente a él, quedó completamente impactado. Boran, por su parte, sintió una emoción enorme al volver a ver a su hijo después de tanto tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo observaba. Sin embargo, Dennis no dijo ni una sola palabra. Se quedó inmóvil y en silencio. El ambiente se volvió completamente tenso y nadie sabía qué decir. Boran intentó acercarse a él, pero Dennis reaccionó de inmediato buscando refugio junto a Alia y abrazándola. Después de eso volvieron a entrar a la habitación. Si-Han entonces enfrentó a Boran y le preguntó si eso era realmente lo que quería, si quería que el niño se asustara de esa manera. Sadakat también intervino y le recordó que ella misma le había pedido paciencia y que esperara el momento adecuado, pero en ese instante Boran ya no sabía qué hacer. Se quedó sin respuestas, viendo cómo el encuentro que había esperado durante tanto tiempo había terminado de la peor manera posible. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una